Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un tema que sabemos que les va a gustar muchísimo y es Mel Gibson y lo sobrenatural en la película La Pasión de Cristo. Para hablar de este tema, hemos invitado al profesor Pablo Marini, quien ha escrito este maravilloso libro, Redimidos. Un libro súper interesante, con una calidad altísima, que muestra no solamente la parte teológica y cinematográfica, sino que a la vez, por experiencia propia, al leerlo, es un libro que va más allá. Yo diría y lo marcaría como un libro contemplativo, porque más allá de recordar la película de la Pasión de Cristo, me lleva a revivir o a experimentar como si estuviéramos presentes en el momento de la Pasión de Cristo. Me recuerda a Cristo solamente y ese momento de la pasión, así que yo lo llamaría un libro contemplativo. Gracias, Pablo, por estar aquí en este programa. No tengas miedo. Gracias a ti, Ana, por la invitación y por la oportunidad. Muy bien. Pablo, ¿le parece si iniciamos con una oración antes de desarrollar el Sí, tema? cómo no, cómo no. Adelante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, bueno, los invitamos también a suscribirse a este programa, hacer su suscripción, activar la campanita y también compartirlo para que llegue a más personas. Y quiero dejarles la invitación a nuestra próxima peregrinación que realizaremos en Santuarios Marianos de Europa. Visitaremos casualmente el lugar de Ana Catalina Emery, el lugar de nacimiento y también Dulmen, que es donde está la tumba de ella, el museo, con todo lo relacionado con la vida de ella y lo que tuvo que vivir pues durante su vida. Es un museo maravilloso, mejor dicho, que ya les vamos a hacer un programa muy especial sobre este lugar que tiene recuerdos tan importantes en la vida de Ana Catalina Emmerich. También iremos donde el Padre Pío. Bueno, una peregrinación con muchísimos lugares santos. Quienes deseen tener mayor información sobre esta peregrinación se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 41 44, perdón. 310 231 85 44. Pablo Marini es casado con 8 hijos, es licenciado en filosofía y licenciado en educación religiosa. Durante más de 30 años se desempeñó como docente universitario dictando las materias de formación, teología, filosofía y ética en distintas universidades católicas. Autor de más de 10 libros, artículos y conferencias de esas disciplinas. También ha realizado investigaciones de política internacional. Ha ocupado cargos de gestión educativa de nivel secundario en distintas instituciones. Siendo también editor, estuvo a cargo de proyectos de libros de textos para colegios católicos. Actualmente sigue ejerciendo la docencia. Esta obra es el fruto de las charlas y conferencias que desde hace 20 años viene realizando sobre este tema. Bueno, Pablo, esta película realmente tuvo una inspiración del Espíritu Santo. Te podría decir que es una película hecha desde la fe católica. Eh, a diferencia de otras, en donde podría decirse que, que grandes directores, con toda su pericia y grandes actores, eh, hicieron un trabajo digno, en algunos casos, sin duda que la diferencia que puede verse entre
esas películas y esta es la profunda fe católica con la que fue hecha, a punto tal que yo no dudo en calificarla también no solo como una hazaña cinematográfica por una serie de argumentos que podríamos esgrimir y poner a consideración, sino también por una especie de milagro teológico, porque a diferencia de las otras, esta película ha sido muy bien asesorada desde el punto de vista teológico, ha tenido detrás asesores teológicos, eh, yo creo que muy sólidos, y entonces eh, no se puede encontrar técnicamente errores, por lo menos graves, ¿eh? Que uno pueda considerar y que uno pueda ver que sí se han producido, lamentablemente, en estos otros films, donde ya sea por el talante, el tono dado a la película, ya sea por una mezcla indebida de cuestiones protestantes con católicas o con cuestiones evangélicas, termina siendo bastante confuso respecto a veces respecto a la figura de Cristo. Em, por ejemplo, es un típico caso, ¿no? Rey de Reyes, una película de 1961 de Nicolas Ray, de un director sólido, hecha con Jeffrey Hunter como interpretando a Jesús. Bueno, aparece el disparate, porque es así, hay que calificarlo de esa manera, el disparate teológico, evangélico, si quieren, de que Cristo tiene un abogado romano durante el juicio que le hace Pilato. Em, Cosas que no se sabe de dónde se sacan, son cuestiones del guión totalmente disparatadas, que puro invento, y que le quita de alguna manera a estas películas seriedad y también contacto del fiel católico con lo que está viendo. Cosa que no ocurre en La Pasión, porque en La Pasión, por el contrario, no solo por sus valores cinematográficos, sino también, especialmente entonces, por esta impronta católica, este talante, este tono de la película profundamente católico, entonces el católico se siente enormemente identificado eh, con lo que ha desarrollado el director. Eh, Además que, por supuesto, seguramente, Ana, te referirás a todas aquellas cosas que rodearon a la filmación, como por ejemplo el celebrar la misa diariamente, una misa de tipo tradicional. Es conocido la preferencia de Mel Gibson por la misa tradicional en latín, y ese tipo de misa se celebró diariamente, porque había sacerdotes que se iban como turnando, había sacerdotes que estaban 2 meses, 3 meses en Roma, en el plató de Cinecittà o en la ciudad de Matera, y después eran como se tenían que volver a su país de origen o a su diócesis de origen. Entonces resulta que eran reemplazados por otros sacerdotes también con el mismo talante y seguían con esta continua celebración de la Santa Misa, a la cual participaban no muchas personas, tampoco hay que exagerar, no es que todo el mundo era católico ahí, pero sin duda la impronta estaba colocada, especialmente por el director y por el actor que hizo de Jesús, Jim Caviezel. Mm. Eh, a punto tal que incluso eso se notó en la diferencia entre la actitud de los distintos actores. Hay una anécdota que cuenta este personaje, Pietro Sarubi o Pedro Sarubi, que es el que hacía de Barrabás, y que contaba que terminaba las escenas detrás de la famosa palabra corten, y resulta que Jim Caviezel, a diferencia de los otros, que muchas veces
se dedicaban, bueno, fumaban, tomaban algo, tengo sed, quiero hablar con tal persona, y se iban. Resulta que Caviezel se apartaba del grupo y se ponía a rezar un misterio del Rosario, por ejemplo. ¿Eh? Porque él confesó después que fue la única forma en que pudo realmente interpretar a Jesús de la manera extraordinaria que lo hizo, ¿no? Es decir, la oración, la oración. Sí, qué lindo, qué maravilla. Pablo, sabemos que hay visiones de Ana Catalina Emmerich que no están registradas en la Biblia ni en ningún otro libro. Y aquí en este libro que has escrito, Redimidos, nos cuentas algunos detalles sobre ciertas escenas en la película que fueron basadas en las visiones de Ana Catalina. ¿Nos podrías comentar algunas de estas escenas que fueron, que representaban alguna de las visiones de Ana Catalina de Emery? Sí, hago algo mejor, te cuento cómo fue el encuentro de Gibson con Ana Catalina Emmerich, o mejor dicho, Muy con el bien, libro, nos ¿no? vamos más atrás. Por- Vamos un poco más atrás. Él estaba desesperado. Él estaba desesperado. Cuando él empieza, cuando él plantea, él se plantea esto alrededor de 1994, 95. Estaba en una situación espiritual bastante complicada, bastante compleja, por todo lo que significa el entorno de Hollywood. Y, y bueno, y ahí parece que bueno, que la gracia y el Espíritu Santo lo golpean de alguna manera y comienza un proceso de reflexión que lo lleva al convencimiento de que tiene que hacer la pasión de Cristo, de que tiene que hacer la pasión, que tiene que hacer las últimas 12, 15, 18 horas de la vida de Cristo, al cine, llevarlas al cine. Y entonces, bárbaro, él comienza esa reflexión, pero y dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, el padre de Gibson ya le había dado una especie de pista cuando se levantó emocionado, cuando Mel le comenta a él personalmente que va a hacer una película sobre Jesús, y entonces él emocionado, el padre se levanta de la mesa, va a la biblioteca de la casa, saca un libro y se lo pone, se lo tira por la cabeza casi, y le dice, ahí tenés el guión. Eran los evangelios. Y claro, fenómeno, pero ¿cómo hago para transformar esto en planos cinematográficos? Y empezó a investigar, investigar y se dio cuenta de que esto era interminable, interminable, que no tenía forma de hacer una especie de síntesis que le sirviera para decir, bueno, voy a encarar la cosa por acá. Y dice incluso, no sé si la tradición, la leyenda o qué, que buscando en bibliotecas le cae literalmente el libro de La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo de Ana Catalina Emery. No sé si habrá sido cierto esto, pero se non è vero è ben trovato, como dicen los italianos. ¿Eh? Es decir, si no es verdadero, está bien comprobado. ¿Por qué? Porque eh, cuando empezó a leer el libro de Ana Catalina Emery Gibson, como excelente director que es, se dio cuenta de que era una cantera inagotable de planos cinematográficos. ¿Por qué? Porque Ana Catalina tiene una característica que es que además de su profunda catolicidad, el tono de toda la obra de Ana Catalina Emery es de una profunda catolicidad. No es ni evangélico, ni protestante, ni se va por las ramas. No, no, no. Es una descripción increíble de todos los episodios fundamentales, en este caso de la Pasión de Cristo, pero además con una propiedad notable que es una descripción minuciosa de ciertos detalles que para un cineasta es espectacular, es como si te la hubieran dejado picando, vos lo único que tenés que hacer es empujar la pelota y meter el gol. Entonces, Gibson se dio cuenta que tenía realmente
un auxiliar en Ana Catalina Emmerich notable, a punto tal que en el libro puedo indicar 39 escenas o detalles que dependen de Ana Catalina Emmerich y que no están en los evangelios. Por supuesto, yo no estoy tomando en consideración aquellos episodios de Ana Catalina Emmerich que están en los evangelios, porque obvio que Ana Catalina Emmerich sigue la realidad de los evangelios. Pero al ser una revelación privada, al ser una mística a la cual Cristo, aparentemente, según lo que podemos ver, y la seriedad de la investigación respecto a esto lo certifica, Cristo le describió una cantidad de situaciones que, por supuesto, no están en los evangelios, que sabemos que son bastante parcos en detalle sobre la pasión. Eh, Así que aparecen estas escenas, aparecen estas 39 escenas o detalles, digo detalles porque a veces son algunos detalles, no necesariamente es una escena completa, pero hay 39 escenas o detalles que Gibson pudo aprovechar de Ana Catalina Emmerich y los incluyó en su film. Eh, Eso le permitió una penetración aún mayor de la que uno puede a veces, porque imagínense, por ejemplo, un ejemplo, la flagelación. La flagelación no está descripta en los evangelios, está mencionada, está mencionada. La flagelación está en los evangelios. Después de hacerlo flagelar, lo entregó para que lo crucificasen, ¿no? Pero, ¿dónde está la manera en que lo trataron los soldados en la flagelación? ¿Dónde está los instrumentos, la descripción de los instrumentos usados, por ejemplo? Entonces es muy notable que Gibson siguió esto, en este sentido, fue muy fiel a Ana Catalina Emmerich, porque, y a la historia, perdón, porque esto ha sido confirmado por la historia, no es que Ana Catalina Emmerich dice, no, pero se usaban varas de buey, ¿no? En la primera tanda de la flagelación se usaron varas de buey y eso nunca fue confirmado por los historiadores, ¿no? Los historiadores saben que entre los instrumentos de flagelación había varas de buey. Las varas de buey son de enorme flexibilidad, pero son duras. Entonces, resulta que eso lo que provocaba era un amoratamiento de la piel primario para que después, cuando en la segunda tanda los flageladores utilizan el flagrum, que es otro tipo de instrumento que es una especie de látigo con tres flagelos diferentes en cuyas puntas hay, en cuyos extremos hay bolitas de plomo o huesecitos o ganchos, ¿no? Al encontrarse con la piel ya totalmente sensibilizada de producto de la primera tanda, entonces eso facilita que esto de flagrum pueda lastimar mucho más arrancando la piel y con la piel arrancando también pedazos de carne, que eso es lo que se ve estrictamente en la película. Entonces, este es el ejemplo típico de cómo el Evangelio menciona algo que sí está en las visiones de Ana Catalina, pero al mismo tiempo Ana Catalina agrega una cantidad de detalles totalmente históricos, esto hay que remarcarlo, que Gibson aprovechó para que entonces pueda vislumbrarse, pueda realizarse, como diría el extraordinario cardenal Newman, to realize, pueda realizarse, pueda tomarse conciencia de lo que en realidad significaba ser flagelado en un castigo aplicado en el siglo I por soldados romanos. Muy bien. ¿Qué relación existe entre la sábana santa y la personificación de interpretación de Jesucristo en la película? Bueno, la Sabana Santa fue otra de las fuentes utilizadas. Ustedes recuerdan que Gibson utilizó la siguiente fuente. Primero, por supuesto, toda la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura, no solamente los evangelios, pero principalmente los evangelios. Segundo, la tradición. La tradición, que es la otra fuente de revelación al mismo nivel que la Sagrada Escritura. ¿Eh?
hay que hacer notar que los protestantes no creen que haya una segunda fuente de revelación y por eso se atienen estrictamente a la Sagrada Escritura. Nosotros también nos atenemos a la Sagrada Escritura, pero además hay una tradición oral que ha transmitido verdades de fe y que por supuesto no todo lo que está en la fe católica está simplemente así explicitado en la escritura, sino que se ha sacado de una tradición oral que después sí fue puesta por escrito en documentos y en distintos aspectos de la transmisión de la fe católica. La tradición, por ejemplo, nos habla de las caídas de Cristo, la tradición nos habla de la Verónica, del episodio de la Verónica que no está en los evangelios, la tradición nos habla de cómo se llamaba, por ejemplo, el soldado que le atravesó con una lanza a Cristo después de muerto, se llamaba, que después recibe el nombre de Longinos, pero en realidad era Casio. Y ese nombre, por ejemplo, aparece explícitamente en las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. Después viene el tema de las revelaciones privadas, en donde está Ana Catalina Emmerich en primer lugar, y también Sor María Jesús de Ágreda, que es otra mística del siglo XVII, de donde Gibson saca esa extraña escena milagrosa de la cruz en suspenso, la cruz que queda en el aire después de que los soldados bestialmente dan vuelta a Cristo ya crucificado, pero quieren repachar los clavos y entonces lo dan vuelta y en vez de que Cristo eh, golpee violentísimamente todo su rostro y cuerpo contra el suelo, hay un milagro que mantiene a la cruz en suspenso porque es muy probable, podríamos suponer, que ese golpe violentísimo habría provocado la muerte de Cristo, lo cual es una muerte, como yo digo, entre comillas, antes de tiempo, porque Cristo tenía que llegar no solo al Calvario, sino ser crucificado y morir en cruz, ya crucificado con la cruz totalmente ya fijada en el suelo. Em, la cuarta fuente que utiliza, o sea, ya tenemos Sagrada Escritura, tradición, Ujú. revelaciones privadas. La cuarta fuente que utilizó Gibson fue la Sábana Santa. Fue la Sábana Santa. Y la quinta, para simplemente completar la enunciación, es el arte cristiano, el arte católico propiamente, más que arte cristiano. El arte católico. Y en esta cuarta fuente, que es la Sábana Santa, Gibson perfectamente asesorado, bueno, no es ni un experto teológico ni un experto en la Sábana Santa. Sin embargo, él sabía de todo esto y sabía que esta reliquia había dado datos anatomopatológicos muy precisos de cómo había sido crucificado Cristo, si es que entendemos que el hombre de la sábana, como generalmente se lo llama, se puede identificar al 100% con Cristo nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, un típico ejemplo es que en la película yo pude contar en tiempo continuo, porque no hay interrupciones, no hay gaps, no hay cambios de plano que digan, bueno, lo estuvieron crucificando y pasó tiempo. No, son 9 minutos continuos y ahí yo pude identificar 115 golpes que obviamente se acercan al número de 120 golpes que habría recibido Cristo según los datos de la Sábana Santa. Eso, esto es de tal manera así que, ya les digo, pudimos identificar esa cantidad de golpes y eso además nos facilita el tema bueno, del tamaño de los clavos, el tema del casco, en que era más o menos era una especie de casco, que era la corona de espinas, no simplemente una coronita al estilo de los emperadores romanos, ¿no es cierto? Sino un una verdadera maraña de espinas que atravesaron el cuero cabelludo de nuestro Señor, la cabeza de nuestro Señor. Es decir, hay muchas cosas que están en la Sábana Santa
que fueron trasladadas por los especialistas en maquillaje al cuerpo de Jim Caviezel, contando también con una ventaja de alguna manera sorpresiva, que fue que eh, Caviezel recibe un latigazo real, un latigazo real. Esto pasa porque la madera que lo protegía del golpe, ustedes recuerdan que esto es hecho, por supuesto, con pantalla verde en algunos casos, pero se hace lo que se llama, en vez de un efecto digital, además de los efectos digitales, había efectos prácticos, como se los llama, que es cuando uno utiliza realmente material real, no de computadora, sino material real, y con eso se simulaba, por supuesto, todos los movimientos de los flageladores, que golpeaban una madera que protegía a la espalda de Caviezel o el pecho de Caviezel en el caso de los golpes de la tercera tanda. ¿eh? Protegía la espalda de que realmente recibiera un latigazo real. Pero en un momento se desplaza esa madera, algo pasa, y el flagelo le pega en el costado y le provoca una herida de mínimo 15 centímetros, tremenda, que lo deja de cama 24 horas con fiebre. Una sola herida, de cama 24 horas con fiebre. Eh, Así que imagínense lo que habrán sido los, suponemos, 120 golpes que ha recibido nuestro Señor, con flagelos que, como yo le digo, triplicaban ese efecto, porque en el caso del flagrum tenía tres flagelos a su vez que salían de la correa principal, ¿no? Bien. Claro, en uno de los libros de Ana Catalina Emmerich, ella manifestaba que cuando le rezaba a Jesús, cuando le oraba a Jesús, le gustaba hacerlo en latín, porque el alemán le parecía un idioma muy agresivo, muy fuerte. ¿Qué relación hay de esta experiencia de Ana Catalina Emmerich en el idioma o en los idiomas en que se manejó la película de Mel Gibson? Sí, bueno, el latín vulgar, el latín popular, era usado generalmente por los soldados romanos, así que está perfecto que el padre Fulco, que fue el gran asesor en este sentido, eh, indicara que este latín un poco, ¿cómo le podríamos decir? Sí, vulgar. De hecho, parece que el padre Fulco hasta agregó ciertos errores que cometían los soldados romanos al hablar latín. Era un experto porque murió en el año, me parece que murió en 2018 o 2021. No, 2018. Muere en 2018 el padre. Hablaba 8 idiomas, hablaba fluidamente 8 idiomas, entre ellos, por supuesto, el arameo, el hebreo y el latín. Em, y entonces pudo hacer la traducción, la transcripción de todo el guión en inglés, la pudo hacer a estos idiomas, no solamente al latín, sino también al arameo, que es el que usaron todos los que aparecen como judíos en la película, incluido nuestro Señor, y el hebreo. Hay una frase que incluye por iniciativa de la propia actriz judía, rumana de origen judío, Maya Morgenstern, que hacía de la Virgen, que hacía el papel de la Virgen, que incorpora una frase en hebreo que luego es respondida también en hebreo por eh, Mónica Bellucci, que hacía de María Magdalena, en la primera escena en donde aparecen las dos en la película. Mm, sí. Y, ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de Ana Catalina de Meric? Bueno, no es extraño eso. El latín ha sido durante siglos la iglesia, la lengua de la iglesia. El latín ha sido su lengua litúrgica, no solamente su lengua oficial de los documentos, sino su lengua litúrgica. Eso desaparece de alguna manera casi totalmente, lamentablemente, y lamentado por muchas personas, incluso no católicas,
a partir de la reforma litúrgica de 1969, llevada a cabo por el Papa Pablo VI. Y entonces Gibson, en una especie de homenaje, porque recuerden que también él tiene esta preferencia por la misa tradicional que se reza en latín, y que ya se había visto una especie de adelanto, de anticipo, en una escena de Corazón Valiente, de Braveheart, cuando William Wallace se entrevista con la princesa francesa y para demostrar que no es un bruto, que no es un simple ignorante, le habla también en latín a la princesa. Em, Acá en el film, la gran, el gran homenaje que hace Gibson al latín se da en la escena con Pilato, cuando está frente a Pilato y Pilato le pregunta, le hace la primera pregunta, eh, ¿eres el rey de los judíos? Y se la hace en arameo, obviamente, porque se supone que un judío le va a contestar en arameo. Y Cristo, ya que es persona divina y por lo tanto es omnisciente y tiene tres tipos de ciencias, la ciencia beatífica, la ciencia infusa y la ciencia experimental, son las tres ciencias que tenía Cristo en su persona divina, entonces le contesta en latín, ante la sorpresa, por supuesto, de Pilato y de los dos testigos que están en la reunión, que son el centurión, Abenader, y el sirviente de Pilato, que no tiene nombre, ¿no? Em, pero es un homenaje, sin duda, es un homenaje, porque el latín lo que tiene es que como es una lengua muerta, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es una lengua que no tiene ningún valor? No, significa justamente que es una lengua que no puede ser deformada por las variaciones absolutamente lógicas que se dan a través del tiempo en cualquier lengua viva. Por lo tanto, el latín es una lengua espectacularmente perfecta para poder representar la inmutabilidad de las verdades de la fe. Claro. Por eso es notable que la Iglesia tenga que definir precisamente todas las verdades de fe en lengua latina para que entonces pueda atravesar todos los tiempos sin sufrir ningún tipo de modificación. Cosa que lamentablemente al perderse el aprendizaje del latín a lo largo del tiempo o en la formación incluso de los sacerdotes, resulta que eso amenaza, mediante la variabilidad del lenguaje, amenaza entonces esta inmutabilidad que tiene que existir, porque precisamente la fe católica no cambia absolutamente nunca desde que es definida magisterialmente. Claro, desafortunadamente esto abrió las puertas casi a la división, ¿no? Al sacar el latín, siendo el latín el idioma universal de la iglesia, cuando se abre y se permite cada idioma, ahí empiezan a existir los problemas. Si no Es hubiera que es ocurrido eso, estamos en Alemania, estamos en Japón, y exactamente. todas las misas serían exactamente iguales, pero ahí ya, No, no solamente exactamente iguales, sino que uno con un simple papelito que ponga en una columna el ordinario de la misa en latín y el ordinario de la misa en el idioma propio, uno iría a cualquier, como dices, Ana, a cualquier parte del mundo y se encontraría con que entendería perfectamente lo que está diciendo el sacerdote, cosa que no pasa, por supuesto que no pasa, si yo voy a una misa en Birmania, una misa en Rusia o una misa en cualquier país del mundo, si yo no conozco el idioma del lugar. claro, Eh, pero no solo eso, el latín al ser casi eliminado de la formación sacerdotal, lo que ha permitido, mejor dicho, el hecho de que la misa sea celebrada en la lengua llamada vernácula, o sea, la lengua del lugar, lo que hace es que el sacerdote, lamentablemente, por un indebido principio de creatividad, un indebido principio de adecuación, un indebido principio de teatralización, resulta que puede inventar oraciones e incorporarlas indebidamente en el ordinario de la misa, porque él
puede, precisamente porque la misa se está celebrando en la lengua vernácula. Si se celebrara en latín, yo te puedo asegurar, Ana, que ningún sacerdote del mundo se atrevería a inventar una Fíjate. oración en latín simplemente, o quedaría muy de manifiesto que lo que está diciendo es totalmente de su cosecha propia si la dice en la lengua vernácula cuando todo el ordinario de la misa está en latín. Un pequeño detalle práctico que se les olvidó a los que han pretendido eliminar el latín de toda la Iglesia Católica. Así es. Pablo, bueno, el dolor que siente una madre al ver que a su hijo lo están crucificando, lo están golpeando, es inimaginable. Y aquí en la página 89 de tu libro, aquí en esta escena, bueno, nos muestras al personaje María y nos hablas sobre este personaje que contrario a lo que pueda llegar a darse en otra película, mostrarían cualquier madre en la situación de ella, o mejor dicho, estallando en gritos, en lágrimas. Háblenos de este personaje y la característica que tuvo especialmente en la película. No vamos a abusar de la gente, pero yo te podría hablar 4 horas más o menos de este personaje. ¿Por qué? Porque si hay una cosa, es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Es la mejor película católica de la historia en cuanto a valores cinematográficos, pero además es la más católica de todas las católicas de la historia. Es decir, este es el tema. El centro, junto con la actuación de Jim Caviezel, que sin duda es absolutamente extraordinaria, el centro que hace a esta película la más católica de toda la historia entre las católicas es el papel de la Virgen María. Esa escena impresionante que vos has mostrado es la última escena antes de la resurrección. Es el final, por así decir, de la pasión, es el final estrictamente de la pasión, porque no se muestra lo que se muestra en otras películas, como por ejemplo cuando se lleva el cuerpo de Cristo a la tumba. Ujú, En esa escena, María hace una cosa que es una genialidad de Gibson, es una genialidad total del director. Le indica a la actriz que rompa la cuarta pared. La cuarta pared, es decir, hay tres paredes naturales, por así decir, en la pantalla cinematográfica, que es el fondo y los dos costados laterales. De alguna manera, lo que uno hace naturalmente es constituir una, como una especie de caja de 3 dimensiones, pero le falta, obviamente, la otra pared, que es la cuarta, que es la que tiene que ver con el propio espectador. ujú, Entonces, la indicación de Gibson es, tenés que perforar la cuarta pared. Y entonces la mirada de la Virgen penetra esa cuarta pared y nos llega a nosotros. Claro, nos llega a nosotros después de 1 hora 56 minutos, 57 minutos, de una película tremenda, tremenda, que es absolutamente única en toda la historia. Ustedes, yo hago esta comparación que la he hecho ahora en estas últimas charlas, porque se me ha ocurrido hace muy poco. Existe este señor Duplantis, que es un garrochista, es un personaje que salta la garrocha. Ustedes dirán qué tendrá que ver. La garrocha Duplantis, la vara para saltar la puso a 6 metros 27 centímetros. Hace 5 años, hace 5 años que este señor Duplantis compite solo, o sea, compite contra él solo, compite contra él. Nadie lo puede alcanzar nunca en ninguna competencia. Hace 5 años que viene venciéndose a sí mismo y generando nuevos récords mundiales. Ahora la próxima será competir contra sí mismo y ver si puede pasar la vara a 5,28. Pero ¿a qué viene esto? A que el segundo que siga Duplantis, a lo máximo que ha podido llegar es a 6 metros 3 centímetros. O sea que Duplantis le saca de ventaja 24 centímetros por lo menos. Eso en términos de deporte de competición, de alta competición, de alto rendimiento, es una enormidad, es una locura lo que ha hecho este hombre. ¿eh? Es una locura.
Ustedes piensen que cuando el ruso Bubka, allá por la década del 70 y pico, no sé, la década del 70 o en los 80, puso la vara a 6 metros, alguien dijo, esto es imposible, nadie va a poder superar esto. Duplantis tiene 6 metros 27. Y esto tiene que ver con lo que hizo Gibson. Gibson puso la vara con la Pasión de Cristo a 6 metros 27. Y el que le sigue, yo les diría, para ser francos, que ni siquiera ha llegado a los 6 metros 03 del segundo. Deben estar por los 5 metros las otras películas sobre Cristo. O sea, no le llegan ni al talón. Pero uno de los elementos que hace absolutamente insuperable esta película por ahora, no sé, podrá haber un genio en el futuro que pueda hacer algo mejor que la Pasión de Cristo. Pero lo que hace insuperable en este momento a esta película ha sido la actuación de Maya Morgenstern. Esa virgen es absolutamente única en la historia de todo el cine. Y para que ustedes se den cuenta de lo que estamos diciendo, habría que preguntar si la gente sabe cuántas películas que tienen que ver con Cristo se han hecho a lo largo de la historia del cine. Y como me han contestado en muchísimas oportunidades, han dicho, y habrá 30. 20, alguien dice, ¿no? 5. Se hicieron 160 películas en la historia del cine, de las cuales la mitad se hicieron en el cine mudo. O sea, hay como 80 películas en el cine mudo. Y las otras 80 son del cine sonoro y, por supuesto, las últimas de hace 50 años, más o menos, en color, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que la actuación de esta mujer ha sido extraordinaria. No es la Virgen típicamente, los dos errores que se han cometido con la Virgen. La Virgen que es una mera llorona, ¿no? Una especie de mujer desfalleciente y totalmente herida por el dolor se va cayendo a pedazos y la sostienen las demás mujeres, ¿no? Y que está al borde del desmayo, ¿no? Eso por un lado, la llorona mexicana, cuya típica expresión es, por ejemplo, Susana Pasolini, que hizo de la Virgen María la madre del director Pier Paolo Pasolini, en esa película dignamente hecha, respetuosamente hecha, muy fiel al Evangelio según San Mateo, a punto tal que su título es El Evangelio según San Mateo. Esa llorona mexicana en que se transforma la Virgen no tiene nada que ver con el talante católico que implica la Virgen como corredentora, porque para ser corredentora yo tengo que ser una Virgen lúcida, una Virgen que en realidad sé lo que está pasando. Es la única persona en la película, obviamente además de su hijo, que sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, esta Virgen no cae por un lado en este error de la Virgen llorona, desfalleciente, casi ahí, que simplemente mira y que no entiende mucho la maldad de estos hombres, por qué lo están lastimando tanto. Y por el otro, esa Virgen hierática, im- totalmente impasible, que está paradita como una estampita, ¿no? Al lado de la cruz, y que esos son, por ejemplo, las tres escenas de una virgen, como en la historia, la historia más, ¿cómo es? La historia más grande jamás contada. Una película grandilocuente, hollywoodense, interminable, aburrida de Hollywood, ¿no? Que dura, no sé, unas 3 horas, es espantoso la duración, pero además una duración aburrida. Acá se pasan las 2 horas como si nada, pero lo cierto es que esta película de 1966 muestra estas tres escenas, una virgen que simplemente contempla al hijo crucificado, pero punto, ahí. Entonces, Maya Morgenstern hace una virgen de un equilibrio tan perfecto que está lejos de la llorona mexicana desfalleciente y además ignorante en el fondo de lo que está pasando, y esta especie de virgen hierática impasible, ¿no? Que está ahí impávida, esa es la palabra que estaba buscando, impávida, ¿no? Frente al dolor. No, incluso Gibson tiene la grandeza, la extraordinaria brillantez
demostrar a una virgen que al mismo tiempo que tiene esta tensión dramática total de mirada, ¿no es cierto?, amorosa y en total comunión con su hijo en medio del castigo, es una virgen que también no aguanta en un momento el castigo y se retira porque es insoportable lo que está viendo. O sea, que no hace una especie de virgen heroica que soporta todo y ve como las carnes son totalmente perforadas y no le, o sea, y ella sí está en tensión, pero no, es una mujer humana que sufre enormemente, pero en una tensión lúcida, en una tensión corredentora, en donde en un momento la Virgen le dice hasta con un gesto casi imperceptible que debe continuar con el castigo. Entonces, lo que ha hecho Maya Morgenstern es único en toda la historia del cine. Sí. A punto tal que siempre, y digo esto y me gusta decirlo, porque quizá ha sido una inspiración, yo tengo la intuición esperanzadora de que esta mujer que es rumana, pero de origen judío, de religión judía, en el momento de la muerte, al lado de ella, va a estar la Virgen, Ujú. porque la Virgen no la va a abandonar. Así es. No, No es posible, no es posible que esta mujer, es una intuición, no puedo estar equivocado, pero es una intuición, no es posible que esta mujer realmente no sea auxiliada por la Virgen en un momento absolutamente único como es el de la muerte. claro. Y el destino del alma de esta persona yo creo que va a estar en manos de la Virgen sin duda. Y de una Virgen que es misericordia y amor. Así es. Claro, el rostro que ella nos muestra es también, caracteriza ese fiat de la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Muestra que le duele profundamente, pero que a la vez está aceptando esa voluntad de Dios porque sabía que tenía que pasar esto. También parece que la actriz estaba embarazada en el momento de la grabación. Sí, sí, eso le ayudó sin duda, ¿no? En la identificación con el dolor de la pérdida de un hijo. No hay ninguna duda de eso. Claro. Ahora te voy a indicar, lo que vos decís está muy bueno, porque efectivamente hace referencia a una escena espectacular, que es la que yo considero la primera escena en donde claramente, aunque la otra en donde aparece, donde varias donde aparece anteriores, pero en donde está manifiestamente la voluntad corredentora, el talante corredentor de la Virgen, es cuando Cristo es llevado en el patio para entrar al departamento de Caifás, porque eran como departamentos, como grandes salas, grandes salones. Estaba el de Caifás y estaba ahí cerca, muy cerquita estaba el de Anás, ¿no? Por eso hay evangelios en la historia que plantean que hay dos instancias del juicio. Gibson la tuvo que reducir sin duda a una sola porque si no la película iba a ser de 5 horas, pero aparentemente hay como dos instancias en el juicio de Cristo. La primera instancia es con el suegro Anás, que había sido sumo sacerdote, y después la segunda instancia es en el juicio frente a Caifás. Pero en ese momento, cuando van a llevar a Cristo hacia Caifás, hacia el juicio con Caifás, la Virgen, hay un plano de la Virgen junto a María Magdalena, en donde la Virgen dice, ha comenzado, Señor, amén. Ese amén no es un amén desiderativo cuando nosotros decimos a veces amén. Se entiende mal esta palabra amén, es una palabra antiquísima, antiquísima. Se entiende mal el significado, no es así sea, ojalá sea así, no es desiderativo, es afirmativo, ¿eh? Es afirmativo, es indicativo, así será, así se hará porque Dios lo quiere. Entonces, lo que está diciendo la Virgen con ese amén y con ese asentimiento al decir amén es, ha comenzado, Señor, ha comenzado la salvación de los hombres, ha comenzado la pasión, ha comenzado el centro. Por supuesto, la salvación de los hombres comenzó con ese fiat
inicial, como muy bien decís. Pero fíjense qué distorsión puede haber cuando hay personas, y personas muy autorizadas supuestamente, que han dicho, ¡ay! La Virgen ha sido engañada porque a ese fiat que le siguió el anuncio del ángel, donde el ángel le dijo, tu hijo va a ser, es hijo del Altísimo, va a ser el hijo de David, que su reino no terminará nunca y qué sé yo, resulta que entonces la Virgen, en el contraste con la pasión, podrá haber dicho, ay, pero no, el ángel me prometió otra cosa, me han engañado. Es un disparate gigantesco decir eso, pero de un nivel estratosférico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sabemos quizá a lo que nos estamos refiriendo, porque se ha escuchado en los últimos años una estupidez como esa. Ujú, Entonces, no, la Virgen es lúcida, la Virgen sabe todo. Desde ese momento el extraño saludo del anciano Simeón, ujú, va a ser va a ser signo de contradicción. ¿Qué cree que va a hacer? O sea, el Espíritu Santo no la inspiraba a la Virgen. Es cierto que tenían algunas cosas que quizá no entendían, como se señala en el episodio de los 12 años con Cristo, con Jesús, ¿eh? Hallado en el templo, que no es que estaba perdido, como, ay, ¿qué? ¿Se perdió Jesús? No, Jesús no se pierde. ujú, Como dice muy bien Castellani, lo retuvieron los sabios porque vieron que este chico era un poquito extraño, un poquito se salía de lo común. Y entonces le hacen preguntas y los ancianos quedan asombrados frente a las respuestas del niño de 12 años. ujú, Y entonces aparece la Virgen y aparece José y aparece esta escena donde María guarda todas estas cosas en el corazón sin comprenderlas totalmente, pero obviamente hay una iluminación progresiva en donde cada vez está más claro y por supuesto esa claridad es absoluta en la pasión. Entonces, Gibson tiene un detalle espectacularmente teológico, de precisión teológica, al hacer aparecer a la Virgen diciendo, amén. Ha comenzado, Señor. Amén. ujú. Y De no hecho, solamente eso, hay otra cosa, otro detalle increíble, por eso te digo, perdóname, pero te puedo hablar 5 horas de esto. El tema es, ¿qué pasa con la frase del comienzo que hace la Virgen, que dice la Virgen? Cuando en ese plano puente, ante el primer cadenazo brutal de uno de los esbirros del templo, de uno de los soldados del templo, le pega un cadenazo brutal. Ese plano puente, el plano puente es cuando esta escena que termina, en realidad nos hace recordar, de alguna, está identificada con la escena que comienza siguiente, y es cuando la Virgen se incorpora sobresaltada, ¿eh? No es que está durmiendo. claro. El hijo estaba en el huerto, ¿no? No es que la Virgen estaría durmiendo plácidamente, sino que estaría atenta, pero se levanta sobresaltada, ¿eh? Y dice esta frase, la frase litúrgica que dicen los judíos en la Pascua. ¿Por qué esta noche es tan especial? ¿Por qué esta noche no es como todas las noches? Y viene la respuesta de María Magdalena, porque éramos esclavos y ahora somos libres. Entonces, esa frase, que es una frase litúrgica de la liturgia judía de Pascua, es un detalle incorporado espontáneamente por la Virgen, por la actriz rumana de origen judío. Es ella la que le dice al director, che, ¿por qué no decimos esto en el momento en que me levanto? Y entonces, ¿qué está haciendo? Quizás sin quererlo, no lo sé. Habrá que ver si Maya Morgenstern sabe de teología católica algo habrá aprendido. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Una cosa maravillosa. En el momento exacto en que comienza el castigo a Cristo, porque es el primer cadenazo que le pegan en toda la película, ella dice la frase del Cordero. La frase para sacrificar al cordero es la identificación total entre el cordero por excelencia, que es nuestro Señor,
y los corderos animales, que eran la figura de Cristo, el tipo de Cristo, como se dice en términos de profecía, el tipo de Cristo y el antitipo, que es el verdadero cordero que quita todos los pecados del mundo. Entonces la identificación total es dada intuitivamente por la actriz de origen judío que pone una frase del Antiguo Testamento y por lo tanto conecta instantáneamente lo que está relatado en el Nuevo Testamento con lo que está en el Antiguo Testamento. Y entonces aparece cumplido el adagio famoso de cualquier exégeta que se precie de la Iglesia Católica, que sabe perfectamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Ujú. Y lo que está en figura en el Antiguo se da en la realidad total en el Nuevo. Y eso es parte de una intuición de una actriz judía que increíblemente le sugiere eso a los guionistas, porque recuerden que Gibson fue no solo director de esta película, sino co-guionista con Benedict Fitzgerald, y resulta que queda espectacularmente unido el Antiguo y el Nuevo Testamento de manera perfecta. Es Increíble. brillante, es Sí. brillante. Bueno, así que no, lo de la Virgen es impresionante. Me emocioné mucho cuando en una parte de aquí del libro aparece un requisito especial que pedía Jim Caviezel en el momento de la grabación de la última cena. ¿Nos puede Muy bien, hablar de ese muy requisito? bien que me hayas hecho acordar, Ana. Exactamente, él decía, en el momento en que tenía que hacer toda la última cena, pidió que un sacerdote mantuviera en alto una custodia con el verdadero cuerpo, la Santísima Eucaristía, con el Cristo presente de manera verdadera, real y sustancial. Él quería ver a Cristo en el momento en que él mismo estaba elevando el pan en esa escena tremenda que se identifica al mismo tiempo con el Calvario. O sea, ahí tenemos la última, una de las brillanteces de toda la película y de Gibson, que ha sido identificar la última cena con el Calvario y con la Santa Misa. Es Entonces, esa triple identificación, eso está presente en la película de una manera clara, como nunca antes se hizo en toda la historia del cine. Y tengan presente el número que dije. Hay 160 películas sobre Jesús o que tienen que ver con Jesús y en ninguna se ha presentado las cosas como en esta. la verdad Por que eso es la película más católica de toda la historia. no, y la verdad también, Pablo, felicitaciones, felicitaciones de verdad por este libro, porque a medida que uno empieza a leer, a avanzar, el corazón palpita mientras estamos leyendo esto. Tal vez, no sé, no me lleva solamente a pensar, como lo dije al comienzo, a pensar solamente en la película, sino me lleva a pensar en ese momento de de la pasión. Y es sorprendente, yo estoy feliz, aparte de eso, que, bueno, perdón si existen otros, pero no había visto otro libro con semejante calidad dedicado a Jesucristo. ¿Nos puedes hablar un poco de este libro y de dónde nace la idea? Es muy, la Es, verdad, felicitaciones porque palpita el bueno, corazón. muchas gracias, muchas gracias. El libro eh, es raro todo, es raro todo. Yo digo, ¿no? Se me ha ocurrido últimamente hablar de vocación y misión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tenido, eh, yo estudié, a los 20 años no sabía qué cuernos hacer de mi vida y la verdad, bueno, al final me meto a estudiar ciencias económicas, supuestamente, ¿no? Por una cuestión de, bueno, me podré abrir camino en la vida con un sostenimiento económico más o menos razonable. Un pensamiento, si se quiere, bastante mediocre y burgués.
Lo cierto es que durante 4 años, tengo 21 materias de ciencias económicas dadas, durante 4 años me choqué contra una pared y esa pared era la verdadera vocación a la que estaba llamado. Y abandono eso y empiezo a estudiar filosofía. Pero en realidad después de recibirme de licenciado en filosofía, la cuestión que siempre me tiró mucho más la cuestión teológica, porque la filosofía, que es gigante, enorme, maravillosa, sin embargo, no tiene la última respuesta. La última respuesta la tiene Cristo y la tiene la verdadera fe y la verdadera religión revelada, la católica. Entonces ahí empecé a investigar desde el punto de vista teológico. Pero volviendo un poquito para atrás, lo cierto es que cuando me decían, no, pero ¿cómo no, cómo tenés 2/3 de la carrera de contador público hecha? ¿Cómo vas a abandonarla? Y una de las cosas que se me ocurría era decir, yo no puedo pasar un minuto más de mi vida, no puedo perder un minuto más de mi vida en algo para la cual no estoy hecho. Ujú. Yo estoy hecho para otra cosa. Me están llamando a otra cosa. Y ese es el tema de un poco de la vocación, de un llamado, ¿no? Hay que estar un poquito atento a cuando te llaman. Pero respecto al libro, que es bastante extraño todo lo que me pasó con esta película. Es una película que yo ya la venía persiguiendo, entre comillas, un año antes del estreno. Sabía de todo el despiole y la polémica que había detrás. Sabía de la persecución del New York Times y de la, ¿cómo se llama esta? De la Liga Antidifamación Judía a Gibson. Una persecución que no se limitó solamente a calumnias, sino también a hackear computadoras, a calumniar a sus socios de Icon, a perseguirlo, a investigarlo financieramente. Hubo una cosa bastante pesadita de toda una especie de mafia, lo que obligó a Gibson a casi suspender el estreno de la película durante, no sé, 8, 9 meses, y que además o lo obligó a tratar ¿cómo diríamos? A cambiar el clima en Estados Unidos, porque la Conferencia Episcopal de Estados Unidos tenía la versión de un guión que parece que era más duro con respecto a los judíos, y entonces la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que siempre es sensible a estos temas, ¿no? Era como si me pone la proa en contra de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y bueno, estoy tratando de estrenar esta película en Estados Unidos, es un problema. Y resulta que Gibson muy inteligentemente empezó a hacer trailers y hacer anticipos de la película y los mostraba a cierto público, a veces selecto, a veces no tan selecto, sino multitudinario, y empezó a cambiar todo el clima porque se empezó un boca a boca extraordinario precisamente por el cambio que implicaban esos trailers en las personas, el cambio que generaba. Y a mí me pasó con un tráiler que de alguna manera me consiguieron de una productora acá de Buenos Aires, un tráiler que ahora, les aviso, no existe más, está desaparecido, no se puede conseguir ni siquiera en internet, y es tan encima de la finalización de la película que el título que tiene es La Pasión a secas, la pasión solo. No es la pasión de Cristo o del Cristo, como después definitivamente se llamó. ¿Por qué? Porque la película se iba a llamar originariamente La Pasión, pero hubo un reclamo de derechos de autor sobre el tema del título ese, y entonces Gibson se vio obligado a poner La Pasión del Cristo, The Passion of the Christ, ¿no? Como la conocimos nosotros acá, La Pasión de Cristo. Y, y ese tráiler, cuando yo lo vi a mitad del 2023, o sea, recuerden que la película en Argentina se estrenó en el 2024, en marzo, 25 de marzo, hasta puse en el libro la entrada con la que yo entré al cine ese día del estreno. Eh, sí, Voy a ahí buscar está. qué es esta. En Hace. la primera página, ahí está no, la otra, esa, ahí, ese pequeño cuadradito que está ahí, eso es la entrada con la que yo entré hace 21 años a ver La Pasión.
acción, ¿no? Nosotros hablábamos con mi Este, esposo sobre eso. ¿A quién se le ocurre guardar tantos años una entrada? esa es otra cosa, no sé. Y además se había perdido, porque yo tuve un problema con los discos duros acá en la computadora y se me habían perdido. Y yo creía que lo había perdido. Y un día intenté de vuelta por última vez, no sé, después de meses de buscarlo, intenté de vuelta y me apareció. Ah, Es una cosa llamado, medio llamado. rara, una cosa medio rara. Y me pasaron cosas raras, ¿eh? Y después, entonces, cuando vi el tráiler ese tráiler perdido, ese tráiler que ya no existe, con una música que no es música de la película, no es música de la película, es otra cosa, una música distinta. Ah, no, dije, esto es otra cosa. Esto no tiene nada, nada que... Yo había visto Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Manto Sagrado, Ben-Hur, qué sé yo. Había visto muchas películas, había visto el Evangelio según San Mateo. No, no, esto no tiene, la más grande historia jamás contada. Esto no tiene nada, pero nada que ver con lo anterior. Y me llamó mucho la atención. Me dejó mudo, como los dejó mudo a todos los que le hice ver ese tráiler. Entonces, ahí, después de que vi la película, por supuesto, ni hablemos, ¿no? Ya conté, cuento en el libro, el famoso tema de que salimos. Éramos 20 personas que nos conocíamos todos, muchos de ellos éramos parientes, no nos habíamos ni siquiera puesto de acuerdo, pero claro, había una sala de cine ahí cerca en la zona norte donde nosotros vivimos y fueron todos en patota, fueron una cantidad de gente. Entramos como si fuéramos, como yo digo, adolescentes que nos habíamos rateado del colegio, todos gritando, bullicio, con bullicio, qué sé yo, comentando cosas. Cuando salimos 2 horas y 6 minutos después, nos mirábamos y no podíamos decir una sola palabra. 20 personas mirándonos sin mirar, mirándonos sin mirar, porque nadie estaba exactamente en una dimensión puramente común de captación de la realidad. Estábamos absolutamente anonadados, apabullados por lo que habíamos visto. Ujú. El silencio era impresionante, como fue el silencio en el cine y como fue el silencio cada vez que yo he ido a una sala con otras personas, el silencio impactante. Después, especialmente de la escena esa de la Virgen María perforando la cuarta pared y mirándonos directamente a los ojos y diciendo, mirad y ved lo que habéis hecho con vuestros pecados. O mirad y ved cuánto os ama vuestro Dios. Sí. Cuánto os ama. Es decir, ese tipo de cosas que terminaba con la gente con los ojos llorosos, que terminaba con sollozos ahogados, realmente la gente impactada, que no se levantaba del cine y se quedaba incluso después de que había terminado de pasar todos los créditos hasta el final, que terminan curiosamente con dos amén cantados con música gregoriana. Ujú. Ese silencio tremendo, ¿no? Que dejaba a la gente totalmente clavada en su butaca de cine. Eso es la grandeza del cine de Gibson. Así, Eso es la grandeza del cine de Gibson. sí. Entonces, yo empecé a dar después, bueno, ahí siempre cuento un poco en las charlas en vivo, y estamos de alguna manera en vivo, online. eh, Yo cuento lo que fue verla por segunda vez, porque la primera es un impacto de tal magnitud que no hay forma de asimilarlo. No hay forma de asimilarlo. Por eso un error aquellos que la han visto una sola vez, Ujú. porque se quedan con una impresión impactante que no permite quizá penetrar en lo que la película le quiere decir. Muchas veces dicen es una película muy violenta y ven otras. Claro, claro, hay gente que dice, no, no, me impresionó mucho, me impresionó. No, 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 no. Yo lo que hice fue en vez de ir de vuelta con gente conocida, apliqué lo que dice ¿cómo se llama? Ese escritor argentino, me parece que es argentino, que lo pongo acá al principio de todo, pero está bueno
la- lo que dice, ¿no? Este, que dice eh, Marco de Nevi, Marco de Nevi. Me gusta tanto el cine que no soporto la compañía de nadie. Y eso no tiene nada que ver con una especie de, de- de cuestión antisocial, sino que, porque el tipo no tiene problema en que haya otras personas en el cine. El problema es que no haya nadie conocido al lado de uno que le esté comentando la película o que le esté rompiendo el clima de contacto absolutamente personal, íntimo que hay con lo que está pasando más allá de la imagen. Porque una de las cosas extraordinarias que tiene Gibson es que no se saca las escenas de encima. Lo que hace es que nos mantiene al espectador en la escena, lo hace durar en la escena, lo hace morar en la escena, demorar en la escena. Por eso, frente a los 27 segundos y 9 golpes de la flagelación en Jesús de Nazaret, una miniserie que tiene una duración el triple de la pasión, o sea, es como hacer tres pasiones en una sola película. La miniserie de Zeffirelli duraba 6 horas 20 minutos. La Pasión de Cristo, contando incluso todos los créditos hasta el final, hasta que termina toda la banda sonora, son 2 horas 6 minutos. Y en esas 2 horas 6 minutos, en vez de los 27 segundos de la flagelación y nada más que 9 golpes, hay 9 minutos de flagelación y 115 golpes, como yo les dije que pude contar. Es decir, que cuando uno empieza a ver la flagelación, no sé, no es que te la sacan rápido porque guarda, es muy violenta. Lo que hace Gibson es que vos vayas penetrando en lo que estás viendo y ya no ves a Jim Caviezel, un actor en una película que está haciendo de Jesús. Lo que estás viendo es al mismo Cristo que está sufriendo por ti. Ah, Y cuando eso pasa, entonces, atravesás la pantalla, atravesás el obstáculo psicológico fabuloso que significa que yo estoy sentado en un cine en el siglo XXI viendo una película que representa algo que pasó hace mucho tiempo. No, lo que vos empezás a ver es a Cristo sufriendo por vos. así Y es. eso te cambia radicalmente tu experiencia cinematográfica, que ya deja de ser cinematográfica, sino que es una experiencia espiritual. Ujú. Por eso a vos te pasa algo con respecto al libro y está muy bien y está, bueno, me parece maravilloso. No porque uno sea ningún santo ni nada por el estilo, sino porque está subido como un enano a hombros de gigantes. Porque yo usé 130 libros y 85 artículos de la película para poder hacer ese libro. Claro. Y entonces, no es que eso es mérito puro mío, porque no existe eso. Ujú. Existe lo que es haber hecho de este libro la experiencia más alegre desde el punto de vista escriturístico, porque yo he escrito otros libros, pero esta es la experiencia de mayor alegría y profundidad espiritual que he tenido en toda mi vida, en toda mi vida. Emocionante. Esto es impresionante, esto es una cosa que de alguna manera, porque yo después de haber visto la película, cuando vi la película solo, me pasó todo eso y mucho más, porque yo venía semanas atrás, había perdido a mi hijo de 15 años en un accidente terrible en el campo de sus abuelos, donde un bloque de hormigón lo aplastó. Mm. Entonces, haber vivido eso y ver a Cristo sufrir por mí, fue como una especie de amalgama impresionante del dolor y de un dolor reparador, de un dolor redentor como es el de Cristo. Y nosotros tenemos que asociarnos a ese dolor redentor, cosa que también está presente en toda la película y en todo el libro. Ha sido muy bien explicado. Me he esmerado en explicar el tema del sufrimiento y el dolor, porque eso es uno de los enormes méritos de esta película y por eso es la película más católica de toda la historia, Y el de mejor toda la libro de historia. toda la historia.
católico, de verdad, de muy buena calidad, se lo recomiendo a todos, no se van a arrepentir. Es un libro maravilloso, pone a palpitar el corazón y bueno, yo sí lo recomiendo. ¿Qué deben hacer las personas que quieran adquirir este libro? Ese libro se vende en Buenos Aires, en la librería Vórtice. Lo pueden buscar después en internet, están todos los datos, los teléfonos, todo. Está en la librería Vórtice, en la librería del Club del Libro Cívico, que está dentro de una galería. Vórtice está en Hipólito Yrigoyen y Sarandí, por ahí, está atrás de Congreso, del Congreso, del edificio del Congreso. Eh, Club del Libro Cívico está en Talcahuano y Marcelo T. de Alvear, dentro de una galería. Después está el Centro Cultural Guadalupano, que está sobre Bartolomé Mitre, a metros entre Rodríguez Peña y Callao. ¿Eh? Y después en Bella Vista lo vende Santiago Apóstol, la librería y editorial Santiago Apóstol, que eso está en la calle La Plata de Bella Vista. Pero todos los datos los pueden conseguir en internet, no hay ningún problema. Muy Eh, Después, por bien. supuesto, también ¿Perdón? podrían contactarse conmigo si Ah, quieren, si quieren al mail Pablo Augusto Marini, @gmail.com. gmail.com. muy bien. Pero termino con una cosa, si tenés unos minutos más. Sí, no, de hecho me faltaban dos preguntas, es porque estaba Ah, mirando este libro, pero me quedan. no, te comento una sola cosa, porque yo te hablé de que empecé a distinguir entre vocación y misión. Bueno, el tema de la misión tiene que ver con, yo empecé a dar charlas durante 20 años sobre la pasión de Cristo, a partir de una crítica que hizo el ahora sacerdote Flavio Mateos, que es una persona muy culta, que proviene del ateísmo comunista, pero se convirtió y terminó siendo sacerdote católico, así que un periplo muy interesante, pero una persona muy culta que relacionó muchas cosas de literatura que estaban implicadas en la película también, referencias que hizo al mundo literario y además experto en cine. Entonces hizo algunas, y ahí yo aprendí cine también con las cosas que dijo Flavio, y me puse a leer por mi cuenta también, y entonces pude hacer una charla con los aspectos cinematográficos y los aspectos teológicos. Y esa charla vine viendo durante 20 años, pero en el año 2022 aproximadamente dije, pero tengo que hacer un libro de esto, tengo que hacer un libro. Y bueno, ahí está esa frase de Newman, del cardenal Newman, que dice, Dios tiene encargado una misión que no ha encargado a otra persona. Y entonces a mí me llamó mucho la atención, me conmovió mucho y además me ayudó mucho en los momentos de down, ¿no? Cuando uno se cae medio a pedazos, que pasa. Pero esto de la misión de un libro. Y de hacerlo de la manera esa, de la manera que vos has señalado, con esa calidad editorial, gracias en ese sentido. No, el libro lo hice, lo diseñé, lo corregí, lo armé, lo pensé como objeto libro, porque yo soy editor hace 40 años, pero el impresor también se puso la camiseta de una manera increíble y entonces esta persona de Gráfica Lab, si quiere, el que quiera saberlo, es una imprenta de Ciudadela, hizo un trabajo extraordinario, extraordinario. Incluso me puso un papel mejor del que le había indicado, un papel de 130 gramos, ilustración, importado, una cosa maravillosa. Y después la encuadernación. Bueno, toda esa cosa se confabuló, por así decir, para lograr esto, que realmente es una cosa que me está dando enormes satisfacciones desde un punto de vista, si se quiere, editorial, gráfico, pero además también desde un punto de vista espiritual, porque la gente le ha impactado enormemente, ¿no? Quizá porque la base de lo que comenta es la película más impactante de toda la historia en el mundo católico, no hay ninguna duda.
Definitivamente aplicaron lo que se nos pide para Dios lo mejor. Y es así, aquí está representado. No quiero finalizar este programa sin que antes nos cuente si hubo durante el rodaje de la película momentos sobrenaturales y Mm. preternaturales. Sí, a ver, yo les diría que hubo de los dos. Sí, Hubo de los dos en cosas que no se conocen. Estoy seguro que además pasaron más cosas, pero no las han dicho. Una de las cosas que pasó fue el famoso tema, si se quiere, primero el sufrimiento físico del actor que hizo de Cristo. Jim Caviezel sufrió realmente en la filmación. Sufrió una terrible neumonía, porque el frío que hacía en esa especie de peñasco en donde montaron el Calvario era tremendo. Sufrió una dislocación de un hombro, sufrió este latigazo real que les indiqué que se le escapó a uno de los flageladores. Eh, Sufrió muchísimo, muchísimo, porque la goma utilizada, los adhesivos utilizados en la capa de maquillaje que se le puso para que aparecieran todas esas heridas de la flagelación y todos los golpes que había recibido, le provocaron una especie de irritación en la piel que le provocó ampollas dolorosísimas. Bueno, todo eso sufrió este hombre. claro. Fue notable, ¿no? Más los dos rayos, dos veces cayeron rayos, no una sola vez, como se dice. En uno fue más peligroso que el otro porque uno le pega, aparentemente tenía un paraguas, un tal Michelini, uno de los productores que estaba ahí asistiéndolo en el Calvario, y le cayó más directo, pero no le pasó absolutamente nada, increíblemente. Ahora, Caviezel, el pelo se le erizó y se le paró todo como si fueran, ¿vieron esas personas que están en el espacio con falta de gravedad, las mujeres, cuando aparecen con todos los pelos para arriba? Bueno, así apareció el pelo de Caviezel después de uno de los impactos de rayo. Eh, Hubo cosas raras, hubo cosas raras. Después, Gibson tiene una cosa muy interesante que dice que había como vocecitas interiores. ¿Qué es lo que le pasa a los directores? Yo no digo que no sea una cosa que puede explicarse naturalmente, pero en este caso seguro que hubo interferencia de abajo. En este caso seguro que hubo interferencia de abajo. Miren, esta es una película que el demonio odia profundamente. Esta es la realidad. Esta es una película que el demonio odia profundamente, porque Ujú. es la más católica de la historia. Así es, Precisamente por eso. Por eso fue la más perseguida. claro. Por eso fue la más perseguida. Ustedes fíjense que nunca en la historia del cine las películas de Cristo, salvo por supuesto las películas blasfemas sobre Cristo, La Última Tentación de Cristo de Scorsese, o Gospel, o la de Bertolucci. Es decir, ninguna película que esté llena de herejías y de errores nunca va a ser molestada por el demonio. Nunca. Ujú. La película más molestada, o si se quiere, la única molestada preternaturalmente, seguramente ha sido esta porque es la más odiada y es la más católica. Y por eso fue la más perseguida. Incluso por aquellas personas que en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, ¿no es cierto? Tienen esta mirada tan hostil a la Iglesia Católica. Entonces, eh, yo creo que, fíjense, Hollywood no le puso un peso. A todas las demás sí. A todas las demás sí. Ben-Hur es de la Metro Goldwyn Mayer. Ujú. Rey de Reyes es de la 20th Century Fox. O sea, siempre hubo plata para las otras, especialmente para Scorsese, el niñito mimado de Hollywood que se pasa haciendo películas anticatólicas, Mm. asesorado por gente anticatólica para realizar este tipo de películas blasfemas
o para hacer silencio, una película sobre jesuitas apóstatas, cuando perfectamente podría haber hecho la película sobre los mártires japoneses, en vez de sacerdotes apóstatas, hacerla que fueron muy pocos, porque la apostasía fue una situación de poca cantidad en Japón, y fueron muchos los mártires japoneses, católicos, sacerdotes, que se dejaron crucificar precisamente por la persecución de los japoneses en el siglo XVI, XVII y posterior también. Entonces, fíjense cómo las películas que son blasfemas y heréticas no tienen ningún obstáculo, al contrario, tienen una difusión enorme, enorme, enorme. Sin embargo, esta película tuvo grandes obstáculos. Desde el punto de vista preternatural, como ha señalado Ana, pregúntenle si no al músico John Dibney, que fue el responsable de la banda de sonido, cuando él estaba tratando de procesar la música y entonces se le colgaba la computadora todo el tiempo, se le borraban los discos rígidos o, por ejemplo, se le congelaba la escena, la escena que estaba pasando se le congelaba solo en la cara de Satanás. Wow. El tipo que no es, era, sí, puede ser que sea católico, pero son estos católicos que no le dan pelota a la fe, a la religión, no son católicos, se llama católicos no prácticos, ¿no? ¿Qué es eso? No sé muy bien, pero ¿qué será, no? Pero bueno, resulta que este tipo dice, yo viví mi propia pasión con esta película. Yo viví mi propia pasión. Después me acostumbré un poco, ¿eh? Primero me asustaba, pero después me acostumbré un poquito y al final lo manejé, lo traté de manejar y entonces tenía no sé cuántos backup hechos para que no perder la información, porque ya sabía que había ataques, no sé de quién, pero resulta que a mí, qué casualidad que me pasaba todo esto. Exacto. Y así con varias cosas. Y lo que decía respecto a Gibson es que Gibson tenía, un día se creía un genio y decía, estamos haciendo las cosas bien, y al otro día unas vocecitas interiores que venían y le decían, no, no, estás haciendo todo mal, todo mal, todo mal, te va a salir mal esto te va a salir muy mal. Fue notable, fue una lucha, ¿eh? Fue una lucha espiritual. Gibson la vivió en ese momento seguramente en estado de gracia, porque él comulgaba en esas misas diarias que se celebraban en el plató. Ahora está en otra situación espiritual, cosa que lo ha señalado con mucha inteligencia, indirectamente, lo ha dicho en ese reportaje que le ha hecho Rogan, este famoso youtuber que tiene 6 millones de seguidores en Estados Unidos y que hizo un reportaje donde dijo, pero vos tenés que hacer ahora, tenés que hacer la segunda película. Le digo, sí, estoy en eso, pero es que me tengo que meter ahora espiritualmente y yo estoy en una situación media complicada, ¿no? Y tiene razón. Sí, sí, sí. O sea, que es curioso, ¿no? Alguien me dijo, muy cercano, me dijo, esta película, La Pasión, logró lo que logró porque se hizo en estado de gracia santificante. Eso lo iba a decir. Si no hubiera sido por la misa diaria, el rosario y el estado de gracia, creo que una producción de estas es imposible. Es impresionante. Eso no quiere decir que todo el mundo fuera católico. Mónica Bellucci siguió con su vida, haciendo sus cosas. ¿Eh? Hubo alguna conversión. Yo puedo verificar con pruebas la conversión del que hizo de Barrabás y sugestivamente Judas, el actor de Judas, que entró ateo a la película, a filmar la película, sin embargo, hizo bautizar a sus hijos después de la película y se casó por Iglesia Católica. Nunca declaró demasiado nada, por eso yo no agregué ningún testimonio inventado de nada, porque no corresponde, pero sí el testimonio de Barrabás, porque Barrabás sí ha sido entrevistado, Pietro Sarubi, perdón, el que hacía de Barrabás, ha sido entrevistado y ha confesado que se convirtió cuando cruzó la mirada con el actor Jim Caviezel, porque tenía la orden de que hasta que no hiciera la escena, no podía mirarlo a los ojos al actor que hacía de Jesús. Entonces, cuando lo mira, en ese cruce de miradas que es impresionante y en donde Jim Caviezel le echa una mirada de amor y de misericordia total, resulta que este ya no lo vio a Jim Caviezel, sino que lo vio a Jesús mismo.
de alguna manera lo impactó a ese punto en su corazón. Y comenzó un periplo de acercamiento a la Iglesia Católica notable, reforzado después con lecturas como la de una encíclica del Papa Benedicto XVI, donde hablaba de que la mirada, el cruce de miradas, ¿no es cierto?, hacía que Jesús entrara en tu corazón. Y bueno, y el tipo se hizo, se volvió a la fe católica, volvió a la fe católica. Muy bien. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias. Me quedaría hablando muchísimo más tiempo sobre el libro Gracias. porque tiene detalles tan bonitos y cada detalle hay que amplificarlo muchísimo más. Pero bueno, también tenemos que dejarle que los seguidores, nuestra Sí, sí. audiencia, adquiera el libro y bueno, Si quieren, les recomiendo los recuadros laterales, son muy interesantes, son 115 recuadros laterales y son 400 notas al pie que tienen cosas, algunas bastante divertidas, como anécdotas que se cuentan. Eh, Además, como ya les digo, esto es algo medio, fue medio raro, es ese tema de la misión. Al final terminé, el libro lo perdí un año de tiempo viendo el tema de las fotos, de los derechos de la foto, que yo, perdí un año ahí, pero comencé el libro en octubre del 23 y lo terminé el 12 de octubre del 2024. Como una señal interesante, les aviso, y jamás lo supe hasta que se produjo, eh, el sacerdote, el ahora sacerdote Flavio Mateo, es el prologuista del libro y que no era sacerdote hasta ese momento, fue ordenado el 12 de octubre de 2024, el mismo día en que yo sí, termino el libro oficialmente. qué increíble. Es una cosa también que Una gracia llama la atención. más. El mismo día, ¿eh? Es Increíble. ordenado sacerdote el prologuista del libro, que ahora es sacerdote Flavio Mateo, el padre Flavio Mateo. Sí, qué increíble. Así que bueno, Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. Felicitaciones una vez más por el libro. gracias, gracias Ana. Y bueno, ustedes recuerden que si desean tener mayor información para adquirir el libro o también para invitar a Pablo a dar alguna charla sobre este tema, pueden escribir al correo Me gusta. electrónico pabloaugustomarini@gmail.com. Gracias por seguir este programa y recuerden que nos quedan unos pocos cupos para nuestra próxima peregrinación a santuarios marianos de España, Francia, Italia y Alemania también vamos. Se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Que Dios los bendiga.